estando en este sentir que estamos, vamos a continuar el día de hoy con la predicación o el estudio de la serie de Sal y Luz. Cierre sus ojos un momento, vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde por la bendición enorme que nos das de estar aquí, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites todavía poder reunirnos con libertad, abrir tu palabra con libertad sin que nadie nos lo impida, Señor. Y también gracias porque todavía nos permites en este país salir con libertad y proclamar tu palabra y ser luz sin ninguna persecución, sin ningún impedimento, más que el que nosotros mismos ponemos en ocasiones. Perdónanos por eso, Señor. Pero te pedimos, Señor, que el día de hoy tú nos hables a nuestros corazones y nos permitas entender, Señor, y decir, heme aquí, yo iré. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, gloria a Dios, amén. Muy bien, siendo sal y luz, el rol del cristiano en la sociedad, amando una sociedad que no ama a Dios. Segunda parte, por ahí se fue ese Dios con D minúscula, es con D mayúscula, perdón. Y vamos aquí a un repaso pequeño de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada comentamos este versículo, Mateo 5, versículos del 14 al 16. Dice así, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de su canasta o de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Veíamos este versículo y entendíamos muy claramente que somos la luz del mundo y también entendíamos que debemos de estar en un lugar alto, que debemos de iluminar, con nuestras acciones que sean buenas para que brillen a la vista de todos y de esa manera puedan alabar a nuestro Padre Celestial. Vimos también que el ministerio de Jesús es la referencia más clara sobre la influencia cristiana sobre la sociedad. Nos quedó muy claro eso, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo, más allá de estar siempre en las sinagogas, ¿dónde estaba el Señor Jesús? En las calles. Estaba afuera, estaba haciendo un ministerio afuera con los necesitados, estaba sanando al enfermo, estaba ayudando a aquellos que estaban con necesidad en su espíritu, en su alma, a los oprimidos por el diablo. Jesús estaba afuera ayudándolos, ¿ok? Usted y yo ahorita estamos aquí muy contentos, gloria a Dios, porque podemos tener este lugar donde nos alimentamos, donde podemos convivir como hermanos, podemos adorar al Señor, pero nuestro principal lugar, y esto tiene hasta la lógica de tiempo, porque estamos 6 días a la semana allá afuera, es en la sociedad. ¿Está de acuerdo? Ahí es donde usted y yo tenemos que brillar. Aquí venimos a exaltar y adorar el nombre del Señor. Vimos también Mateo capítulo 9, 36, donde se menciona la compasión de Jesús hacia las multitudes. Y por lo tanto también veíamos lo que hacía el Señor al verlos como personas que no tenían un pastor. Dice así, cuando vio a las multitudes, ¿quién las vio? Jesús. Les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Pregunta al aire, aprovechando el resumen o lo que vimos el repaso, ¿cuántos de aquí realmente tenemos nuestros ojos abiertos, viendo las multitudes, viendo lo que está pasando allá afuera? ¿Están nuestros ojos abiertos? Tal vez sí, pero ¿sabe qué? Que sucede también que a veces ya estamos como que de alguna manera nos queremos hacer de la vista gorda, así se dice, ¿verdad? Y no queremos ver lo que está sucediendo. Sin embargo, Jesús vio a las multitudes y les tuvo compasión. Veíamos muy claramente acerca de la compasión, ¿verdad? Decíamos que compasión no es como lástima, ¿verdad? Porque lástima, ¿qué pasa cuando tenemos lástima? Hablamos de alguien y decimos, pobrecito, ay, que Dios lo ayude. Y hasta ahí quedamos, ¿sí o no? Pero la compasión es tener un dolor en tu corazón por algo que está pasando a alguien, por una necesidad que tiene alguien, y no solamente tener ese dolor, sino que ese dolor te mueva a hacer algo para ayudar a esa persona. Eso es compasión. ¿Sabe que el Señor Jesús necesita cristianos con compasión?
No solamente cristianos que sientan lástima por lo que está pasando allá afuera, que cuando le prendan a la tele y vean las noticias locales o nacionales, diga, wow, pues qué triste que esté pasando eso. No, el Señor quiere cristianos que digan, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quieres que haga, Señor? Aquí estoy, dime, háblame, prepárame para hacer tu obra, para ser de bendición allá afuera. ¿Cuántos cristianos de aquí quieren ser de ese tipo de cristianos? Amén. Es lo que tenemos que anhelar ser. Después también, la semana pasada cerramos con el versículo en Mateo capítulo 7, 12, que nos hablaba precisamente de la regla de oro. ¿Lo recuerda? ¿Sí? Dice la regla de oro: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Y recuerdan que hablábamos de lo siguiente, comparábamos con el dicho actual que se parece un poco a este, ¿verdad? El que decimos, ¿cómo decimos actualmente? No hagas. Ok, pero entonces ahí ¿qué teníamos? Decíamos para empezar, no hagas, ¿verdad? Está iniciando con un no hacer algo. Y aquí Jesús lo maneja de una manera preciosa, ¿no? Magistral, porque aquí Él sí dice, no, sí haz algo, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. ¿Cuántos de aquí quieren ser amados? No, como que no quieren ser amados. ¿Sí quieren ser amados? Entonces usted ame. ¿Cuántos de aquí quieren ser perdonados? Amén. Entonces perdone. ¿Cuántos de aquí quieren recibir palabras de consuelo en momentos de mucho dolor? Entonces usted dé consuelo. ¿Cuántos de aquí quieren ser acompañados cuando se sienten solos? Entonces usted acompañe. Eso es lo que Jesús dijo, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti, porque esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. A final de cuentas, la ley y los profetas, Dios la permite para beneficio y bendición de nosotros. ¿Sabe usted que si usted y yo cumplimos la ley y lo que dicen los profetas, o si no lo cumplimos, Dios sigue siendo Dios? ¿Cuántos saben eso? Dios sigue siendo Dios. Si usted cumple la ley, Dios sigue siendo Dios. Si usted no la cumple, Dios sigue siendo Dios. Si usted escucha lo que enseñan los profetas, Dios sigue siendo Dios. Si usted no quiere escuchar lo que dicen los profetas, Dios sigue siendo Dios. Entonces, ¿quién es el beneficiado? Nosotros mismos. Por eso el Señor Jesús dice, nos deja de esta manera tan padre, ¿no? Nos dice, hagan lo que ustedes quieren que otros le hagan a ustedes. De aquí entonces podemos responder a la pregunta, porque decíamos que nos íbamos a hacer varias preguntas, ¿lo recuerda? ¿Debería el cristiano influir para hacer de nuestra sociedad algo mejor? ¿Qué opinan? Están muy cansados hoy, ¿verdad? Como que andan modorros o alguna cosa, o están muy impactados, ¿verdad? Estuvo muy buena la alabanza. Claro que debemos de influir, sin duda. Debemos de influir. Tristemente, a veces es algo que carece mucho, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, es el dar esa influencia, porque estamos demasiado ensimismados en nuestros problemas, en nuestras situaciones, somos demasiado egoístas y solamente queremos para nosotros y no nos esforzamos para dar a los demás. La respuesta definitiva entonces es un rotundo sí. Ahora, para reforzar la contestación a esta pregunta, vamos al siguiente versículo. ¿Está listo? Mateo capítulo 22, versículos del 37 al 39. Dice así: Jesús contestó. Aquí le están preguntando al Señor Jesús cuál es el más importante de los mandamientos. ¿Lo recuerda? Y Jesús le dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. ¿Cómo es importante? Igual, ¿verdad? No es menor o más, ¿se da cuenta? Dice Jesús, es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el gran meollo en el cristiano actual, porque desgraciadamente el cristiano actual está siendo enseñado, no siempre, pero
en muchas esferas del cristianismo, está siendo enseñado a que él debe de ser triunfador, que él debe de tener lo mejor, que él debe de ser lo mejor, en vez de ese enfoque de amar realmente a los demás como a uno mismo. Y de ahí lo llevamos también a otra parte, ¿no? Cuando realmente nos ponemos a preguntar si realmente nos amamos. ¿Sabe qué es lo mejor que puede hacer una persona que se ama a sí misma? Amar a Dios. Porque cuando usted ama a Dios, Dios le va a dar la luz y le va a dar la sabiduría para que usted y yo entendamos qué es lo ideal que nos va a ayudar a amarnos a nosotros mismos. ¿Sabe? Cuando usted está en oración y está en comunión, en intimidad con el Señor, aún el Señor mismo le hace entender, por ejemplo, qué tipo de amistades o qué tipo de personas debemos, por ejemplo, mejor evitar. Interesante, ¿no? Pero lo hace porque Él quiere que nosotros aprendamos realmente a amarnos y ser bendecidos. Es un ejemplo solamente. Pero aquí nos queda entonces muy claro que nosotros debemos de influir en la sociedad. Amamos al Señor con todo nuestro corazón, pero también debemos de amar al mundo como a nosotros mismos. Porque eso quiere decir al prójimo. La palabra prójimo viene de próximo. ¿Quién es el más próximo que usted tiene? Ahorita, por ejemplo, ahí, a ver, ¿quién tiene más próximo? Bueno, usted debe de amarlo como a esa persona, como a usted mismo. Pero también va a tener algunos próximos en el trabajo. Va a tener algunos próximos ahí donde usted vive. Va a tener algunos próximos en su familia extendida. Debe de amarlos como a usted mismo. Entonces, ya nos queda bien claro que debemos de influir en la sociedad. ¿Nos queda claro eso? Sí, eso nos debe de quedar bien claro. Ahora vamos a contestar la segunda pregunta de las 3 preguntas que vamos a estar contestando en estas 3 semanas. Y la pregunta es, ¿qué nos lo está impidiendo? Nos quedamos todos muy serios, ¿verdad? Porque ya sabemos de plano que debemos llamar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque hay algo que nos lo impide, definitivamente. Y podemos esto llevarlo al estrato totalmente espiritual, que tiene algo que ver, mucho que ver, o podemos llevarlo también al estrato carnal, ¿no? O de nuestras costumbres, de lo que nosotros queremos, de nuestros propios vicios, o nuestros propios hábitos de vida. Pero entonces vamos a contestarnos, ¿qué nos lo está impidiendo? Pero antes de contestar esta pregunta, me gustaría comentar un poco más sobre el aspecto histórico mencionado por la doctora Carmen Bernabé. ¿Recuerdan que mencionamos a la doctora Carmen Bernabé, que es la presidenta de la Asociación Bíblica Española? ¿Sí lo recuerdan? Sí. A ver, ¿cuántas mujeres lo recuerdan? Eso, muy bien. Ustedes, hermanas, deben estar contentas de que haya hermanas así, ¿verdad? Que estén al frente, y yo quisiera ver muchas de ustedes también en algún momento así. Les quiero, entre paréntesis, mencionar, muchas veces, yo no sé por qué, usted piénselo en su tradición como creyente, y aún los que compartimos la palabra aquí al frente, citamos muy poco a mujeres teólogas. ¿Se ha dado cuenta de eso? Imagínense, incluso, con mucho respeto lo diré, pero incluso a veces mujeres mismas que yo he visto compartir, no citan a otras mujeres teólogas. Y hay mujeres teólogas y de todos los aspectos muy valiosas que es importante que nosotros también estudiemos qué es lo que el Señor les ha dado. ¿Está de acuerdo? Amén. Entonces vamos a ver qué es lo que dice aquí la doctora Bernabé acerca del estudio que ella realizó de cómo era la vida social cristiana al inicio en la primera iglesia, por decirlo de esa manera. Dice aquí, las comunidades organizaron la atención a viudas y huérfanos, hacían contribuciones voluntarias en dinero, les atendían en sus casas, les apadrinaban y posibilitaban un futuro. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Era una de las cosas que hacían las primeras comunidades cristianas: ayudar al huérfano, ayudar a la viuda, apoyar con sus recursos económicos, ayudar también, obviamente, con sus talentos. Porque había grandes situaciones que le pegaban a la sociedad en ese tiempo. Le hacen una pregunta a la doctora, le dicen, ¿qué consideración había de la niñez en el Imperio Romano? ¿Quieres saber cómo se consideraba la niñez en el Imperio Romano? Sí, bueno, para los dos que quieren saber se los voy a leer. Dice así: algunos niños y niñas de familias acomodadas eran muy queridos por sus padres,
pero importaban no por sí mismos, sino como proyectos de adulto. ¿Le suena familiar? Ahora ya nos quedamos más serios, ¿verdad? Porque parece que decimos, eso fue en Roma, pero se va a dar cuenta que actualmente por ahí vamos también. Amaban al niño, pero porque lo veían como su proyecto, ¿verdad? Y qué bueno, o sea, obviamente todos vemos a nuestros hijos y decimos, es que yo quiero ver que mi hijo sea el próximo Messi, ¿no? O sea, el próximo Michael Jordan, ¿verdad? Yo no sé, alguna cosa así. Pero realmente lo que nos debe de interesar es amarlos, ¿está de acuerdo? Tengo un muy buen amigo, ustedes lo conocen, Luis Fernando, que es muy excelente, él sí es un excelente pianista. Y yo recuerdo que cuando nació su hija Dani, bueno, no sé si está aquí Magali, no está por aquí Magali, ¿no, verdad? Pero cuando nace su hija Dani, que las maestras de la dominical la conocen, Dani nace con su cabeza abierta. Eso no sabían, ¿verdad que no? Nace con su cabecita abierta. Y fue muy complicado porque desde el embarazo de Magali le decían ya que venían complicaciones, iban a ser una situación bien difícil. Pero Dios obró. Y Dani, ustedes la ven ahorita, una niña preciosa, súper inteligente, bien movida, ¿verdad? Que la quieren mucho, famosa en la escuela dominical. Y vemos la bendición de Dios. Y una vez yo platicando a su yo con Luis, ¿verdad? Luis nos decía lo siguiente. Fíjense bien, ¿están listos, papás? ¿Sí? Muy bien. Ok. No desayunaron, hermanos, ¿qué pasó? Muy bien, decía lo siguiente Fernando. Decía, mira, a estas alturas, yo cuando ya veo a mi hija ahorita que el Señor la ha librado, lo último que pienso es que si quiero que sea la mejor en esto, la mejor aquí. No, lo que quiero es que esté sana, esté viva y que esté contenta. ¿Verdad? O sea, y obviamente pues dándole la palabra del Señor, ¿no? Pero ese es el corazón, ¿no? Bueno, en este tiempo, algunos niños, como les mencionaba, eran queridos por el proyecto que significaban para el adulto. Pero déjeme decirle lo siguiente, porque igual que en nuestros tiempos, eran muy pocos aquellos que tenían el poder y el dinero, ¿ok? Dice aquí, dominaba una gran violencia sobre la infancia. La mayoría de la población vivía en un nivel de subsistencia y controlaba la natalidad con métodos anticonceptivos. El aborto, con altísimo riesgo para las mujeres de morir o quedar estériles, en la mayoría de los casos era decidido por los varones. ¿Qué le parece? Quienes decidían también la vida o la muerte del bebé. Se depositaba al recién nacido sobre una losa en el suelo y era el cabeza de familia, es decir, el hombre, quien tenía que aceptarlo en el grupo familiar levantándolo en sus brazos. Si esto no se producía, el bebé estaba condenado. Su destino era la muerte o la exposición. ¿Sabe qué hacían entonces? Cuando nacía un pequeño, lo ponían en una losa. Y entonces estando en esa losa, el papá pues se quedaba ahí. Si el papá llegaba y lo cargaba, entonces quería decir que ese niño pues iba a vivir y no iba a ser rechazado. Pero si no lo cargaba, estaba condenado. Actualmente pareciera ser que no vivimos una situación así, literalmente hablando. Pero de muchas maneras, los papás están muy ausentes de sus hijos. Y estoy hablando papás hombres, ¿ok? Una ausencia producida por las preocupaciones, porque también está demostrado que el hombre sufre mucho estrés, mucha carga laboral, emocional, etcétera. Pero eso no es excusa, porque si un hombre está en Cristo, un hombre con la ayuda del Señor puede muy bien amar a su familia. Entonces, aquí el punto es que actualmente muchos hombres dejan esta carga a sus esposas. ¿Conoce usted casos así? Y es ahí donde entonces usted y yo, o por ejemplo la iglesia primitiva, empezó a inmiscuirse. Es decir, no, ese niño no tiene que estar desprotegido, tenemos que ayudarlo. Y los abrazaban, los apoyaban. En ese tiempo el infanticidio eliminaba a la criatura antes de los 7 días y en algunos casos hasta los 3 años. Fíjese, todavía hasta los 3 años los llegaban a repudiar, ahogándola o arrojándola al río o a las cloacas. Esa era la suerte que corrían muchos niños que nacían débiles o deformes. La exposición consistía en abandonar al bebé a su suerte en un paraje desértico para que muriera o en un lugar transitado para que alguien lo recogiera.
Muchos de estos últimos recogidos eran criados para venderlos como esclavos o dedicarlos a la prostitución. La pederastía de hombres mayores, incluso casados, con niños de ambos sexos, se consideraba aceptable y normal. Qué impactante, ¿verdad? Actualmente, cuando escuchamos las leyes, porque repito, estamos hablando del contexto social y cómo como iglesia estamos siendo influencia o no, o estamos haciéndonos de la vista gorda cuando vemos lo que sucede afuera. Pero en la actualidad muchas leyes se están promoviendo, ¿verdad? Ya sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, de la ley que permite que personas del mismo sexo puedan adoptar a un niño. Y usted y yo como creyentes nos queda más que claro, no podemos hacernos de la vista gorda, y nos queda más que claro que eso no es agradable delante de Dios. Por más romántico y más sensible que nos lo quieran dibujar, porque ya hasta en las películas de Disney comienzan a aparecer este tipo de situaciones, no es agradable delante de Dios. Y usted y yo no podemos ceder ante eso. Ahí debemos de influir. Pero aquí toca un tema muy interesante, que es el de la pederastía, ¿verdad? Que sí, ya lo escuchamos, ¿verdad? ¿Sabía usted que hay movimientos actualmente más fuertes en Europa y en Canadá que están promoviendo que se legalice el sexo con menores? ¿Y sabe de quiénes se están agarrando para poder alcanzar este derecho, entre comillas? Pues de los grupos que están hablando precisamente de este tema de la diversidad de género. Diversidad de un género que son más de 50 géneros diferentes. ¿Usted sabía eso? Ya no estamos hablando solamente de alguien que se considera hombre o mujer, o que se considera bisexual, o que se considera homosexual. Estamos hablando de otros, por más de 40 géneros que existen. Uno dice, guau, pues ¿de dónde sale tanto? Bueno, sale del corazón del hombre. Como dice Romanos, de esa necesidad de abandonarse hacia aquello que no tenga que ver nada con Dios. Pero esta situación, por ejemplo, de que se está promoviendo, ellos dicen, bueno, si un niño o una niña acepta tener relaciones sexuales con un adulto, pues eso debe de ser legal, porque el niño tiene derecho a amar. Yo le platicaba también de estos videos famosos donde se hablan de temas muy interesantes que son los de TED. ¿Ha escuchado de los videos de TED? Que hablan científicos, gente prominente en esos videos, les dan 10, 15 minutos para hablar algo. Y en uno de estos videos, no hace mucho, aparece una chica defendiendo a aquellos que tienen inclinación sexual por los menores de edad. Y ella en su video, ¿verdad?, menciona, es que debemos de entenderlos. Están enfermos, hay que apoyarlos, no seamos tan malos con ellos. ¡Wow! ¿Y la iglesia ahí dónde está? ¿Seguimos aquí? ¿Se da cuenta la necesidad de ser luz? Porque parece ser que hemos escondido nuestra lámpara debajo de la cama. Que no se vea, que no vean que somos cristianos, que ellos no se den cuenta que yo no estoy de acuerdo con eso, que sé que a Dios no le agrada, no estoy de acuerdo, pero mejor me escondo. Esa no es la actitud que Dios quisiera que tomáramos, porque Él quiere que seamos luz. Vamos entonces, ahora sí, a contestar la pregunta, ¿qué nos lo está impidiendo el ser luz? Existen muchos motivos, pero solo mencionaré 3 de ellos. El primero es el permanecer indiferente e insensible ante lo malo que sucede a nuestro alrededor. Y aquí hay 2 niveles. Uno, la indiferencia. ¿Sabía usted que usted puede pasar y ver una situación terrible y ser indiferente? Es decir, bueno, pues está pasando, ¿verdad? Pero pues bueno, no voy a hacer yo nada, continúo con mi vida. Pero la situación más compleja es cuando, más allá de la indiferencia, usted y yo nos volvemos insensibles. ¿Alguno de nosotros nos ha pasado que a pesar de que sabemos las situaciones, los problemas, cómo el mundo se está tornando y le está dando la espalda a Dios, y como que no nos preocupa ni nos duele? ¿Nos ha pasado, hermano? ¿Sabe por qué es? Porque somos insensibles. Es triste, ¿verdad que sí? Es triste.
Porque el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo es todo lo contrario. Él tuvo compasión, ya lo leímos. Pero nosotros, entonces el permanecer indiferente e insensible ante lo malo que sucede a nuestro alrededor es el primero de estos puntos. Y nos dice Mateo capítulo 24, versículo 12, lo siguiente. Recuerde, esto es cuando le están preguntando al Señor Jesucristo señales de los últimos tiempos. Y quiero aquí recordarle algo para hacer el contexto hermenéutico, la exégesis lo más correcto posible. Le quiero recordar que muchas de las cosas que el Señor Jesús aquí menciona son cosas que ya se han cumplido, cosas que incluso se cumplieron en el primer siglo de los primeros cristianos, pero también hay cosas anacrónicas o atemporales que están por suceder o que iban a suceder ya. ¿Ok? ¿Cuáles son? Por ejemplo, abundará el pecado por todas partes. ¿Qué opina de eso? Yo creo que está muy apegado a nuestros tiempos. No, creo que de este versículo difícilmente podemos decir, bueno, es que eso sucedió en el siglo tal, con tal emperador, cuando fue invadido Jerusalén. No, creo que esto es ahorita. Yo me atrevería a decirlo. O bueno, esa sería mi postura. Abundará el pecado por todas partes. ¿Sabe cuál es la manera más fácil de verlo? Préndale a la tele. ¿Quién ha visto algo en la tele? Me refiero la programación normal de la tele. ¿Alguien ha visto algo que honre a Dios últimamente en la programación común? Difícilmente, ¿no? Probablemente por ahí haya algunas cosas con valores interesantes, pero la realidad es que abunda el pecado por todas partes. Pero esto va a traer como consecuencia, o trae como consecuencia lo siguiente: y el amor de muchos se enfriará. Ahora, ¿sabe qué es lo más impresionante de esto? Que este versículo está hablando más en específico de los creyentes. Se lo voy a repetir. No está hablando de los que no conocen a Cristo. Está hablando de usted y de mí. Usted se podría preguntar muy honestamente si su amor se ha enfriado. ¿Por qué es tanta la maldad? A lo mejor es tanto lo que lo han dañado a usted en la iglesia, fuera de la iglesia, en su trabajo, en su colonia, yo no sé, en la vida, que su amor se ha enfriado. Pero no debería de ser así. Pero el Señor Jesús lo dice, que abundaría el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 nos dice lo siguiente: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia. ¿La muralla de qué? Ok, ¿estamos hablando de una muralla de piedra? ¿Con cemento, con grava, con arena? No, estamos hablando de una muralla de justicia que resguarda el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos. Pero no encontré a nadie. Si pensáramos si el Señor actualmente está haciendo esto, buscando a alguien que se pusiera en la brecha, ¿podría decir el Señor que encontró a alguien? Podríamos decir, Señor, aquí estoy, veme a mí, me puedes encontrar, yo quiero ponerme en la brecha. Pero para que no suene esto como descontextualizado, le quiero hablar un poco del contexto de Ezequiel. ¿Está de acuerdo? Ezequiel es uno de los 3,000 judíos que fueron exiliados a Babilonia. Fue contemporáneo de Jeremías. ¿Cuántos recuerdan a Jeremías? Tremendo profeta, ¿verdad? Decían el profeta llorón. O que, bueno, el que lloraba mucho, ¿verdad? Se oyó muy fue llorón, ¿verdad? Pero así le decían al profeta llorón. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque Jeremías durante todo su ministerio no logró que se convirtiera ni uno solo. Estuvo proclamando la palabra de Dios, el arrepentimiento. El Señor le decía, diles que se arrepientan, diles que se arrepientan, diles que se arrepientan. Y ninguno quiso arrepentirse. Qué triste, ¿no? Y él mismo decía, Señor, ya no me mandes a decirles nada. Ya, Señor, ya, no quiero, Señor. No me escuchan. Pero él mismo también se contestaba y decía, pero hay un fuego en mi corazón que me hace continuar. ¿Hay alguien que se sienta como Jeremías? Tal vez.
que ha buscado que amigos, conocidos, personas vengan a Cristo y a lo mejor ninguno se ha convertido de los que usted les ha compartido, ¿verdad? Y dice, híjole, pues ninguno se ha convertido, Señor. Pero hay una pasión en su corazón. Entonces Jeremías era contemporáneo de Ezequiel, y ambos estuvieron dando una palabra de juicio por parte del Señor para Israel. Es decir, en este caso, Jeremías desde Jerusalén y Ezequiel desde el exilio en Babilonia. Qué padre, ¿no? Como Dios tenía siempre profetas por todos lados, hablando una palabra al pueblo. En el 585, es decir, 585 años antes de Cristo, el templo es quemado con el propósito de que entendieran que Dios es el Señor. Entonces el Señor iba a traer un juicio a Israel, iba a traer un juicio y lo estuvo avisando. ¿Sabe por qué? Porque déjale comento algo. El Señor, antes de emitir un juicio, avisa. ¿Sí escuchamos? Y el Señor nos habla muy en lo particular a cada uno y nos dice, esto no me agrada, transfórmalo, cámbialo, búscame, ora más, lee más mi palabra, adórame. Y si no volteamos, si no ponemos atención, muchas veces el Señor emite juicio. Yo sé que esto suena fuera de moda, yo lo sé. Atención, no estoy hablando de salvación, ¿ok? No estoy diciendo que si se va a perder o no, no me meto en ese tema. Lo que sí le estoy diciendo es que yo mismo he visto con mis ojos como muchos hermanos en la fe, por situaciones de vida en las que no han querido enderezar el barco, ha venido juicio a su vida. Yo quisiera decir que no, ¿verdad? Yo quisiera decir así como que no se preocupe, Dios lo ama tanto que no va a pasar nada. Usted siga pecando, échele ganas, no le hace. Dios lo ama, lo va a librar de todo lo que pueda traerle el pecado, ¿verdad? Pero no, hermano, porque Dios permite juicio, porque Dios es justo. La profecía de Ezequiel fue de esperanza y de consuelo. De los capítulos 25 al 32 de Ezequiel se enfatiza sobre la pecaminosidad de las naciones de Israel. Entonces estaba en tanto pecado Israel, de todos los grupos de Israel, que por eso emite esta palabra el Señor, diciendo, busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda el país. Entonces hay una muralla de justicia que resguarda nuestras vidas, ¿está de acuerdo? Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirle, pero no encontré a nadie. Segunda de Timoteo, capítulo 2, de los versículos 24 al 26, llevándolo al contexto neotestamentario, dice lo siguiente, hermano, dice así: un siervo del Señor. Aquí me voy a dar una pausa. ¿Cuántos siervos del Señor y siervas del Señor hay aquí? Eso, ya sonó más, muy bien. Gloria a Dios. Dice, un siervo del Señor no debe de andar como peleando. Atención, muy importante. Como en los, ¿cómo se llaman? Los foros del Face, ¿verdad? Y todos esos, unas peleas ahí impresionantes. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con ¿quiénes? Y fíjese lo que dice, capaz de enseñar. ¿Sabía usted que una capacidad se adquiere? O sea, es decir, usted se hace capaz de algo. ¿Está de acuerdo? Capaz de enseñar. ¿Qué necesitamos para tener la capacidad de enseñar? Hablando aquí de la palabra, ¿verdad? Porque es el contexto. ¿Qué necesitamos? ¿Estudiar qué? La palabra, ¿verdad? Estudiarla, porque eso te va a dar una capacidad de enseñar. Es decir, no basta con venir nada más los domingos. Lo voy a repetir. No basta con venir solamente los domingos. Necesitamos buscar al Señor más. Hay muy buenos maestros de la palabra del Señor a nivel internacional. Dentro de las bondades que usted puede encontrar en internet, puede encontrar a muy buenos maestros de la palabra. Si usted quiere saber de algunas recomendaciones, se puede acercar conmigo, con Alex Jiménez, con Memo. Con mucho gusto les podemos dar referencias de predicadores que sabemos que estudian la palabra a fondo, que tienen una sana doctrina. También aquí en la iglesia estamos haciendo el esfuerzo de crecer cada vez más. Varios de nuestros hermanos, aparte del seminario de World Hope que estamos estudiando, están estudiando otro seminario
en línea por un ministerio de España. Y cada domingo regularmente se juntan a estudiar lo que están aprendiendo. Si usted quiere conocer más y ser capaz, venga, hermano, venga, todos los cristianos deberíamos de conocer más de la palabra. ¿Está de acuerdo? Entonces dice, capaz de enseñar y ¿cómo? ¿Y qué más? ¿Con quién? Va a haber personas difíciles. ¿Está de acuerdo? Sí. Sí, dentro de la iglesia y fuera. Sí, va a haber personas difíciles. ¿Y usted cómo tiene que ser? Peleonero y quererse imponer así. No, mira, pero es que así. No, ¿verdad que no? Tiene que ser como paciente. Ahora aquí para que esto nos ayude un poco, ¿cómo ha sido Dios con nosotros? Mucho, mucho, hermano. Mucho. Basta con que hagamos memoria de lo que hicimos el día de ayer para darnos cuenta de la paciencia de Dios. Amén. Entonces dice la palabra, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Versículo 25. Instruye con ternura. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Todavía más, ¿verdad? O sea, vas a ser paciente, debes ser capaz de enseñar, no debes de andar de peleonero y debes de ser tierno. Imagínense, ¿verdad? Ternura a los que se oponen a la verdad, ¿verdad? Todos aquellos que te digan, no, es que ¿por qué? O sea, yo también tengo mi derecho. Imagínense esos grupos, ¿no? Yo tengo mi derecho de casarme con una persona del mismo sexo. ¿Cómo debe de ser usted? Aquí dice, tierno. ¡Ay! Nos da risa porque hasta nos decimos, wow, ¿cómo, verdad? Pues sí. Pero ¿sabe por qué menciona esto? Porque dice enseguida, tal vez Dios, ¿quién? Les cambie el corazón y aprendan la verdad. A usted le corresponde hablar, pero a Dios le corresponde cambiar su corazón. Entonces usted no se frustre, ni se enoje, hermano, ni haga corajes, ni se meta a los foros a discutir ahí con la gente. No, hermano, usted bendígalos. Dígales, mira, yo te quiero decir esto, ¿verdad? Que la palabra dice esto, lo dice con esta firmeza, lo dice así y así. Y si no, pero que quién sabe qué. Bueno, ya te dejé lo que quería decirte, que tengas buen día, bye. Eso es ser tierno, ¿no? Yo creo. A diferencia de luego lo que ponen, ¿verdad? Ay, estás loco, inmenso. Porque yo he visto así, o sea, perdonen la palabra, pero yo he visto que así ponen, bueno, me vi bien leve, ¿verdad? Porque es increíble de veras, cómo los enfrascan en los pleitos ahí. Increíble. Pero dice entonces, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Versículo 26. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Qué tremenda palabra, ¿no? Porque cuando una persona que no ha querido entender lo que la palabra de Dios dice y vive bajo sus filosofías, bajo sus ideas y todo lo que usted quiera, ¿sabe qué está haciendo? Es increíble, pero esas personas piensan que están haciendo es esa filosofía de yo soy libre porque hago lo que pienso que debo de hacer, ¿verdad? En mi vida. Están haciendo lo que el diablo quiere. Han caído en la trampa. Por eso lo importante de que usted y yo conozcamos la palabra, que la enseñemos, que hablemos de la perspectiva del Señor. Entre paréntesis, le vuelvo a recomendar el material del doctor Token, el proyecto La Verdad. Busque ese material, hermano. Búsquelo, es muy bueno. Son 12 capítulos que hablan acerca de la cosmovisión bíblica, cómo ve Dios todo esto que estamos viviendo, y empieza a hablar el doctor Token acerca de la veritología, qué es la verdad, y empieza a hablar acerca de la educación, de la familia, empieza a hablar acerca del trabajo, muchos temas donde habla de la perspectiva o cosmovisión bíblica que tanta falta nos hace. Se lo recomiendo, búsquelo. De hecho, en nuestra página de la iglesia y en el canal de YouTube de la iglesia, usted puede encontrar gran parte de la serie que le estuvimos enseñando aquí en la iglesia. Busque Proyecto La Verdad y ahí va a encontrar mucho de esto, ¿verdad? También lo puede acceder ahí en esas páginas. Muy bien.
Dice enseguida, para ir terminando con este versículo, ya lo leí: entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Entonces nos queda claro el primer punto, ¿verdad? Cuando estamos indiferentes y estamos insensibles, eso debemos de hacerlo a un lado, porque el Señor nos manda a que realmente enseñemos la palabra de verdad, que nos pongamos en la brecha. Nos manda a que no se enfríe ese amor, o sea, nos está advirtiendo: el amor de muchos se enfriará, como diciendo, ponte listo, ¿verdad? Que si tú sientes que te está pasando eso, no lo permitas. Se necesita el amor de Dios. Segundo punto de los 3 que le voy a mencionar: una de las cosas que nos impide influir en la sociedad es el permanecer cómodos. Repita después de mí: cómodo. Mientras yo esté bien, que el mundo ruede. ¿Cuántos a veces pensamos así, hermanos? Es triste, pero así sucede. Tenemos ese pensamiento. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 4 dice lo siguiente: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Repito lo subrayado: para que nosotros podamos consolar a otros. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido consolados por el Señor? Yo levanto las manos. En muchas situaciones. Y aquí dice la palabra en Corintios, nos dice de una manera muy, muy interesante. Dice: nos consuela en todas nuestras dificultades. Pero a veces nos quedamos ahí nada más. Recibimos el consuelo de Dios. Ay, qué gusto, ahora sí tráiganme las palomas y la coca. Una Coca-Colita, ¿va? Unas papitas con limón y vinagre y cueritos. Ya para que les empiece a dar hambre. Sí. Y nos quedamos ahí, ¿verdad? Pues a gustote, ¿no? Que el mundo ruede. Pues ya, Señor, pasé por un problemón, estaba en una situación bien dura, no sabía qué hacer, y Dios llega, me consuela con su palabra, usa a otros hermanos de la iglesia para ayudarme, usa una predicación que me encontré por ahí, etcétera, etcétera. Recibo ese consuelo y digo: qué bueno, ya. Y de repente por ahí veo que algunas otras personas están con problemáticas. ¿Y qué actitud tomo? Digo: ay, Señor, pues sí, ayúdalo, Señor. Y sigo con mis palomas. La verdad. O digo: no, voy a pararme y para empezar voy a doblar mis rodillas, orar por él, y me voy a parar y voy a ir y le voy a decir: ¿qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? Consolar. Qué poco de moda está en la iglesia actual, ¿no? Porque requiere esfuerzo. Y aquí le tengo algo que va a sonar un poquito fuerte. Hoy vengo muy regañón, ¿verdad? Pero sí me quiere, hermano, ¿verdad? Amén, yo también. Fíjense lo que le voy a decir, hermano. No lo digo yo, lo dice la palabra. La comodidad, porque estamos hablando que la comodidad nos estorba influir. ¿Está de acuerdo? La comodidad conduce a la torpeza e indiferencia espiritual. ¿Cuántos de aquí les gustaría que les digan torpes? Pero a veces somos torpes espirituales. Risas nerviosas, no es cierto. Pero sucede, ¿no? Y usted dice: a ver, pero ¿de dónde saca eso Alex Marín, verdad? Se lo está inventando. No. Hebreos capítulo 6, versículos del 10 al 16. Dice así: pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Aquí le está hablando a una iglesia que servía a los demás, ¿verdad? Qué precioso, ¿no? Que es este contexto que nos habla la hermana Carmen Bernabé. Dice: nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida. ¿Cuánto tiempo lo debemos de hacer? O sea que no hay jubilación, ¿verdad que no? No puede decir: bueno, yo ya serví estos 10 años, ahora sí, ya me voy. No, usted tiene que seguir sirviendo a los demás. Y dice enseguida: para asegurarse
de que lo que esperan se hará realidad. Entonces, no se volverán, ¿qué? Ay, caray. Entonces, por eso a veces que nos preguntamos, ay, ese hermano, pues, ¿por qué se ve tan aletargado? Por no decir torpe, espiritualmente hablando. Dice, y no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. ¿Sabe que eso sucede a veces? El diablo se encarga de golpear tanto al cristiano en algunas ocasiones y el mismo cristiano cede tanto porque dice la palabra que debemos de obedecer a Dios para que el diablo huya. ¿Está de acuerdo? Ya lo leímos eso, ¿verdad? Pero a veces nosotros no nos sometemos a Dios. Entonces corremos este riesgo de podernos volver torpes e indiferentes espiritualmente. Dice, en cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. ¿Qué le parece, hermano? La comodidad entonces conduce a la torpeza e indiferencia espiritual. Cuando usted y yo comenzamos a caer en una comodidad cristianoide, por decirlo de alguna forma, entonces nos hacemos indiferentes espiritualmente. Decimos, no, pues, ay, Señor, tú los ayudarás, enviarás a algún profeta, algún gran maestro y los ayudarás. Gracias, Señor, porque eres bueno. Y estás ahí. Bueno, porque está en su torpeza, en su indiferencia espiritual. Qué triste es esto. Cuánta necesidad hay que pongamos manos a la obra, ¿verdad? Y que seamos de luz a la sociedad. ¿Quiere que vayamos al tercer y último punto? Amén. Vamos al tercer punto. Ya estamos entrando a la parte final. ¿Están listos para esto? El tercer obstáculo es el pensamiento de estar al 100% y el decir, no tengo recursos. Como recursos hablamos de tiempo, dinero, dones y talentos. ¿Ha sucedido algo así a veces como creyente? Sí. Hay palabras que son importantes conocer desde el original, entendiendo el contexto de la enseñanza de Jesús sobre su partida, su muerte y resurrección, además de su regreso. Déjenme decirle por qué estoy hablando de eso. Les voy a pedir que vean el siguiente video. Es un video de cuando nevó allí en mi casa. No, ahí va, ahora sí ya el video. También es como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento, de acuerdo a su capacidad. Y luego se ausentó. El que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. El que había recibido 2 talentos ganó otros 2. El que había recibido 1 talento se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor y ajustó cuentas con ellos. El que había recibido 5 talentos presentó otros 5. Señor, Le dijo. me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo. Bien hecho, buen y fiel siervo. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. El gozo de tu señor compartirás. El hombre de los 2 talentos también llegó. Señor, Le dijo. me entregaste 2 talentos. Mira, aquí tienes otros 2. Su señor le dijo. Bien hecho, buen y fiel siervo. En lo poco me has sido fiel. Al frente de lo mucho te voy a poner. El gozo de tu amo ven a compartir. Entonces llegó el que había recibido 1 talento. Señor, Le dijo. sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por eso temí.
Así que fui a esconder tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió: Siervo malo y perezoso, si sabías que yo cosecho donde no he sembrado y que recojo donde no he esparcido, entonces debías haber entregado mi dinero a los banqueros para que a mi regreso habría cobrado lo mío con intereses. Quitadle su talento y dádselo al siervo, que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene se le dará más. Y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y echad a ese siervo inútil afuera a las tinieblas. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Son palabras duras de Jesús, ¿no? Es una enseñanza muy dura. Y yo sé que nos pega mucho al espíritu, al alma. Y ese es el propósito, porque ese es el propósito de la palabra. Que nos haga vibrar, nos haga volver en sí. El contexto del que está hablando aquí Jesús en este capítulo es muy, muy precioso, porque Jesús está preparando a los discípulos para su partida. Es decir, Jesús ya está preparándolos porque Él ya está por morir en la cruz y resucitar. Entonces ya les está diciendo, ¿saben qué? Yo me voy a ir, me voy un rato, pero mientras les voy a dejar un encarguito. Y no nada más les voy a dejar el encarguito, sino que les voy a dejar los recursos. ¿Qué le parece? Y entonces deja unos talentos. Y durante todo el desarrollo del capítulo hay palabras muy interesantes que se utilizan, que en el original es bueno que las aprendamos. Una de ellas es doulos. Y doulos quiere decir ser un siervo como esclavo. Fíjense qué interesante, como esclavo, pero también de manera voluntaria. Suena como incongruente, ¿verdad? Esclavo, pero también de manera voluntaria. Pues sí, es decir, una persona que quiere servir, pero al grado de hacerse un esclavo, pero es de manera voluntaria. No es tampoco muy agradable a veces pensarlo así, ¿verdad? Como decir, bueno, pues sí voy a ser el esclavo del Señor. A veces lo decimos, pero a los hechos, eso es lo difícil, hermano, pero necesario. Entonces, aquí utiliza esa palabra al referirse a los siervos, a los que les da ese encargo. Esos son siervos que son como esclavos de manera voluntaria. También utiliza la palabra dunamis, que viene también de dínamo y todas estas palabras, que quiere decir habilidad, poder o fuerza. Les da precisamente la habilidad, el poder, la fuerza, el talento de hacer algo para honrar al Señor, para servirle, para seguir esparciendo la enseñanza del Señor. Entonces, el Señor nuestro Dios, que ha muerto por nosotros, que resucitó, dígale al que tiene ahí a un lado, Él te dejó talentos. Te dejó talentos. Y no solamente te dejó los talentos, sino que te dio obviamente esa habilidad, el poder y la fuerza para usarlos. Hay una palabra muy interesante que utiliza cuando menciona la actitud de las personas a las que les dio los talentos, porque dice que lo hicieron inmediatamente. Es la palabra euteos. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra o cuál es la connotación? Que no se quedaron a esperar a ver si de veras serán estos talentos de veras o serán falsos. O bueno, me espero tantito, que se meta el sol, hace mucho sol. O bueno, me voy a meditar a ver qué voy a hacer con los talentos que me dio mi jefe, ¿no? Mi amo, mi Señor. ¿Qué hicieron? Aquí dice, euteos, inmediatamente. Una de las cosas que nos estorban como creyentes es cuando la pensamos demasiado. Cuando sabemos que tenemos ya un llamado de Dios y nos damos el lujo, porque eso es un lujo, de pensarla demasiado, de decir, bueno, pues al rato, ¿verdad? Y en vez de actuar inmediatamente. Usa una palabra también que es ekerdesen.
que quiere decir ganó, obtuvo, y esto quiere decir o está relacionado a volver a ganar, pero fíjense muy bien, qué interesante, esto es muy interesante, porque ahí el griego profundamente lo que está hablando es en ganar a un cristiano que por alguna circunstancia dejó de ser fiel. Interesante, ¿no? ¿Cuántos de nosotros conocemos hermanos en la fe que por alguna causa han decidido apartarse y no quieren saber nada, ¿verdad? Y están enojados con la iglesia, están enojados con los pastores, están enojados con los ministerios, con los líderes, porque tristemente tenían sus ojos puestos en los hombres en vez de en Cristo. Bueno, gran parte del trabajo que realizan aquí, según la connotación de ekerdesen, tenía que ver también con ganar a aquellos que habían decidido mejor apartarse. Hay mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Y usa la palabra, que ya la mencioné también la semana pasada, Kyrios o Kyrios, que quiere decir Señor. Y ellos se refieren así al Señor. Entonces, este impedimento, que es un pensamiento que a veces nos hace decir, es que no estoy al 100% listo, no tengo el recurso, es decir, no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo dones, no tengo talentos, mejor lo dejo ahí. Fíjense qué pensamiento tan tremendo el de aquel siervo que decidió guardar la moneda, esconderla y mejor regresarle eso, ¿no? No quiso arriesgarse, y lo interesante es que él mismo dice, es que yo sabía que tú eras duro, que me ibas a pedir cuentas, entonces mejor no me quise arriesgar. Qué tremendo, ¿no? Pensar de esa manera. Si a tu hermano, con todo respeto te lo digo, pero si tú estás esperando a tener tiempo, estás esperando a tener dinero, estás esperando a tener dones y talentos para brillar, para hacer salir luz, pues ahí te vas a quedar esperando. Porque si tú no te generas el tiempo, si tú no buscas los recursos, si tú no buscas desarrollar los talentos, ver de qué manera vas a entregarle buenas cuentas al Señor, si tú no te das ese tiempo, el mundo, el Satanás, el diablo y tu misma carne te van a estar impidiendo que lo hagas. Ay, me sobró, es un ejemplo, hermano, porque ustedes saben que siempre somos muy cuidadosos con este tema. Pero, me sobraron 500 pesos, y pues sí, realmente, pues, pero pues ya salió el último videojuego, pues me lo voy a comprar, ¿no? Y a lo mejor tú sabes que en la iglesia están, no sé, pidiendo para los cuartos de los niños, para comprar más mesas y sillas, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Qué dices? Bueno, ¿qué hago? En tiempo. No, es que no tengo el tiempo, es que mire, trabajo, estudio, esto y lo otro y aquello. No, pues no tengo tiempo. Pero ¿qué tal los sábados de box, no? Estás ahí viendo el box o cuando viene el equipo favorito. Mira, es increíble. Y no es que ande de chismoso, pero a lo mejor sí poquito. A veces cuando mencionan de estas aplicaciones en Facebook, ¿verdad? De eventos a los que irán, no sé si, o ¿cómo se llama eso? Cuando anuncias un evento que está cerca de tu área. Como eventos cerca de tu área, algo así dice, ¿verdad? Entonces es increíble que tú ves que hay conciertos de no sé quién y no sé dónde y esto y lo otro, y ves hermanos en Cristo que están puestazos. Pero cuando les dices, vamos a ir con corazón a repartir juguetes para los niños el 4 de mayo, el grillito. Ay, no, pues no. Porque no hay tiempo. Es que no tengo tiempo, perdón. Y no, de verdad no quiero sonar religioso, pero sí quiero ser muy cuidadoso con este aspecto de esos talentos, esos dones que Dios te ha dado, no detenerlos. Si sientes que a lo mejor no estás preparado, pues tienes una de dos: seguir sintiéndote que no estás preparado, o la otra, prepararte. Acércate con tu líder o alguno de los servidores de la iglesia y decirle con toda honestidad: hermano, mira, siento que el Señor me está llamando, por ejemplo, me está llamando a la enseñanza de la palabra. Yo quiero enseñar en diferentes lugares de la palabra de Dios. Ayúdame a prepararme, y te aseguro que alguien en la iglesia te puede ayudar a que te prepares.
y que seas capaz, como decía ahí Pedro, ¿verdad? Que seas capaz de poder llevar esa palabra. ¿Seguimos todos aquí? Nos queda entonces una última pregunta por contestar, ¿verdad? Bueno, aquí estaban las palabras que les mencionaba, las voy a pasar rápidamente. Pero esta pregunta es, ¿cómo deberíamos de hacerlo entonces o cómo podemos hacer esto en Koinonía Aguascalientes? Porque aquí ya me quiero brincar, hermano. ¿Está listo para lo siguiente? Me quiero brincar ya del verbo a la práctica. ¿Sí? ¿Amén? O sea, ya fue mucho estar hable y hable, ¿verdad? Diciendo, es que esto y lo otro, hermanos. Y no. Vamos a ver a la práctica. ¿Cómo podemos aterrizar esto ya aquí en Koinonía Aguascalientes? ¿Verdad? Antes de que oremos, le quiero platicar lo siguiente. La semana que entra, hermanos, yo le voy a pedir, por favor, esto es algo que le pido de todo mi corazón. Le pido de todo mi corazón que no falte la semana que entra. ¿Amén? No falte la semana que entra. Y si usted ha visto a alguno de los hermanos quienes de repente vienen un domingo y otro no, dígale, dijo el pastor que por favor, por lo menos esta vez del año, vengas este domingo, que no faltes, ¿verdad? Entonces, por favor, dígale, porque yo tengo esta carga en mi corazón y yo quiero ser obediente al Señor. Yo quiero decirle a usted, es decir, va a sonar feo, le quiero advertir. ¿Ok? Es algo que el Señor pone en mi corazón porque yo quiero advertirle. ¿Qué quiero advertirle? ¿Sabe qué? Que se ponga las pilas. Amén. Gloria a Dios. Y la semana que entra, hermano, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener aquí al frente a varios de nuestros hermanos, específicamente, bueno, son 4 de nuestros hermanos. Va a estar nuestro hermano Alex Jiménez junto con Brenda. Nuestra hermana Brenda, que ya saben ustedes que ella está encargada del ministerio de Corazón a Corazón. ¿Lo recuerdan? Sí, yo le he dicho a Alex que Alex prácticamente es como la cara hacia afuera de la iglesia junto con su esposa, ¿no? Porque este ministerio que están haciendo está impactando precisamente a aquellos que están afuera. Entonces va a estar Brenda, va a estar Alex, pero junto con ellos también van a estar nuestros hermanos Fernanda y Nasim, que ellos son los encargados del ministerio de académicos por la verdad. ¿Usted sabía que tenemos un ministerio de académicos por la verdad? Que ha sido complicado irlo llevando, pero ha permanecido de alguna manera u otra, y que yo creo que Dios nos ha dado el tiempo para que esto ya brille. ¿Y qué es lo que van a hacer estos ministerios? Van a pasar aquí al frente y le van a exponer en el momento de la predicación, es decir, ese va a ser nuestro tiempo de palabra, nos van a exponer los proyectos que hay, a dónde se quiere impactar socialmente hablando, es decir, cómo queremos brillar a través de esos proyectos, y cómo usted puede apoyar y ser parte. ¿Qué le parece? Entonces yo le pido por favor que esté aquí presente, ¿ok? Porque eso va a hablar mucho de realmente nuestra pasión por bendecir a aquellos que están afuera y a quienes tenemos que ser luz. Entonces van a estar aquí los hermanos, yo quiero invitarle a que no falte. Como le digo, se lo repito, invite a aquellos hermanos que no ha visto por aquí durante la semana, invítelos por favor que estén, porque esto también va a ser un parteaguas. Vamos a estar teniendo diferentes actividades, tanto con De Corazón a Corazón como con Académicos por la Verdad, que van a ser de mucha bendición. Entonces yo creo que ahí podemos nosotros también involucrarnos. ¿Amén? Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a orar. Gracias Dios, gracias Señor. Gracias por tu palabra, que es tan preciosa, Señor, y nos habla. Gracias por tan tremendo regalo de la salvación, por el cual nos has redimido, Señor. Nos has rescatado del infierno, nos has rescatado de la muerte. Gracias, Dios. Dentro de este rescate que tú has hecho por nosotros, también, Señor, nos has llamado y nos has hecho el mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y eso tiene que ver con ser luz, eso tiene que ver con brillar, Señor, en lo alto, para que todos puedan ver la luz de Cristo, para que tu nombre sea exaltado y sea alabado. El día de hoy, Señor, hemos hablado en parte de qué son aquellas cosas, Señor, que nos estorban como iglesia, pero también, Señor, queremos pedirte que nos muestres qué son aquellas cosas que nos estorban en lo individual, para poder dar el paso de fe
decirte, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y que cuando tú, Señor, pases tus ojos sobre la ciudad de Aguascalientes, tú puedas vernos a nosotros que estamos en la brecha por nuestra ciudad. Hay tanto, Señor, que hacer, Señor. Hay tantos suicidios, depresión, ansiedad, tantas situaciones, Señor, tanta desintegración familiar, tanto pecado. Perdónanos, Señor, como iglesia, por ser indiferentes e insensibles. Perdónanos si hemos caído en la torpeza espiritual. Perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a hacer el bien para que tu nombre sea exaltado y para que el nombre de Jesús sea reconocido y que muchos otros se acerquen y te reconozcan como su Señor, que reconozcan a Jesucristo como su Salvador y le sigan. Ayúdanos, Señor, por favor, te lo pedimos todos y cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, te necesitamos y te decimos, Señor, heme aquí, yo iré. Heme aquí, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor.